Dios Padre es el autor del plan, el diseñador. Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Estamos en la edad de la iglesia, en una edad, una dispensación increíble. No tenemos idea del potencial, del poder que nos ha sido concedido, de la increíble fuerza que tenemos. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Y se refiere a que en el momento de la adversidad dejamos todo en sus manos y entonces estamos reposando en el poder de Dios, en el infinito poder de Dios. Pero debemos ser conscientes de ese poder. Pero la única forma es estudiando la palabra de Dios y hacer propio todo este magnífico, increíble poder que se nos ha entregado. Cuando Cristo nos dice, les dejo poder, es que nos está permitiendo, nos está dejando el poder que Él utilizó para soportar esas 3 horas en la cruz, recibiendo toda la inmundicia, pasada, presente y futuro, del género humano, sobre la persona única del universo. Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Por eso es imposible que podamos anular la obra de la cruz con un pecado que cometamos. Dejemos la increíble arrogancia de pensar que podemos anular la obra de Cristo en la cruz por un pecado que cometamos. Por más terrible que sea, por más grande que sea, que nosotros mismos nos podamos asombrar. Hijo, ¿qué hice? Por más grande. Ahora, eso no significa que no existen las consecuencias. Las consecuencias están allí, porque si por ejemplo cometes un delito, obviamente la ley tiene que castigarte. Pero resulta que las consecuencias espirituales también están allí, porque puede venir disciplina divina. Pero el individuo que crece espiritualmente ya recibe automáticamente una disciplina divina. ¿Cuál es? El solo hecho de estar fuera de comunión, el solo hecho de haber salido del carril, ya te causa una tortura de alma. Pero tenemos la herramienta increíble de poder volver a comunión y estar allí otra vez metido dentro del redil, dentro del maravilloso y delicioso y hermoso palacio que es la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es esa relación armoniosa en la que tú dices, wow, aquí estoy en la casa de mi Padre de nuevo. Entonces, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Eso quiere decir que con solo y simplemente reposando de nuevo en la obra de Cristo en la cruz, podemos hacer uso de ese privilegio de poder tomar el perdón de los pecados. Porque en la cruz hay pago. El perdón lo recibimos una vez que citamos nuestros pecados. Y puedes pasarte toda la vida fuera del redil, pero no dejas de ser hijo. Puedes pasarte toda la vida fuera de comunión, pero no dejas de ser hijo. Porque si ya creíste en Cristo, eres hijo de Dios. Ahora, este privilegio lo tenemos nosotros en esta era. Pero en el Antiguo Testamento no sucedía así. Dios le concedía el Santo Espíritu a personas puntuales en el Antiguo Testamento, pero también se le retiraba el Espíritu Santo. Es en la edad de la iglesia donde tenemos este magnífico privilegio, este increíble privilegio de poder estar llenos del Espíritu Santo y estar, una vez que crees en Cristo, tener el templo, el arca del pacto, edificada en cada uno de los creyentes. Por lo cual, entonces les invito a que en la intimidad de su alma reconozcan sus pecados ante el Padre y entonces nos sentamos a la mesa a disfrutar del banquete espiritual. Unos breves instantes y continuamos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das
de poder sentarnos aquí a disfrutar de este increíble banquete, a fin de que podamos utilizar este alimento espiritual para nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, haciendo referencia a lo que hablaba hace un ratito sobre el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo. No era entregado a todos, sino en casos muy puntuales, como por ejemplo la construcción del templo. Por ejemplo, dice aquí Louis Perry Schaeffer, dice, de igual importancia es notar la expectación que había en el Antiguo Testamento con respecto a la relación del Espíritu con Cristo durante el tiempo de su primera venida. Hay un pasaje en que se registra esta esperanza. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la habrá de oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Eso es en Isaías 42, 1 al 4. En este pasaje el profeta Isaías prevé otra vez tanto la primera como la segunda venida de Cristo, y dice del Espíritu de Jehová que ha de estar sobre él en ambos advenimientos. Se está refiriendo a que en el caso de Isaías y en el caso de los profetas del Antiguo Testamento tenían, recibían el don del Espíritu para escribir las profecías, pero no era así todo el tiempo. Entonces, pero hace un momentito leí sobre justamente sobre el tema de cuando es quitado. De hecho, para los constructores del templo fueron concedidos el don del Espíritu Santo, porque no era que simplemente constructores, es que en el momento determinado hombres que de alguna forma cumplían con ciertos requisitos, y esos requisitos obviamente eran haber creído en Cristo, pudiesen recibir el Santo Espíritu para poder construir el templo. Entonces, ciertamente en el Antiguo Testamento existía la salvación por gracia, porque siempre ha sido por gracia. En ningún momento la salvación ha dependido de los sacrificios o de la bondad humana. Siempre ha dependido de la gracia, de creer en Cristo. Solo que en el Antiguo Testamento no era conocido como Cristo, era el Mesías. De hecho, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y el Redentor es ese, que paga el precio por el rescate. Entonces, bueno, dice aquí, puesto que la era mesiánica es la gran expectación de los profetas del Antiguo Testamento, aquellos pasajes que tratan sobre la relación del Espíritu con los hombres, en esa era tenemos que introducirlos aquí. Los juicios que vendrán contra Israel serían hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosques. En Isaías 32, 15. La siguiente es la promesa del reino, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. En Isaías 44:3. Del mismo modo, Zacarías profetiza sobre el mismo pueblo y sobre las condiciones del mismo reino futuro. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora a un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice en Zacarías 12:10. Entonces, tenemos que estar convencidos que no es a través de nuestras obras, ni es a través de nuestra bondad, que no se trata de que nos portemos bien. Entonces, se trata de justamente que todo depende de Dios, todo está reposado en Dios, todo está soportado por Él, no por nuestros medios, no es algo que se sienta. Este increíble fenómeno espiritual
depende de Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es descansar en esa provisión. Nos dice aquí también la expresión que se repetía tan a menudo, el Espíritu de Jehová vino sobre, les correspondió característicamente a muchos que cumplieron órdenes y actuaron directamente en nombre de Dios. Esto es especialmente notable en los hombres escogidos que actuaron en la construcción del tabernáculo y del templo. La notable manifestación del Espíritu que vino sobre los hombres del periodo del Antiguo Testamento es aquella que recibe como el nombre del Espíritu de la profecía. Dios levantó a sus profetas en todas las generaciones, pero a muy pocos les indicó que escribieran, y de los que escribían no fueron muchos los escogidos para que escribieran la Escritura. La autoridad suprema de los profetas era reconocida por reyes y gobernantes. Otros hombres también podían hacer que se cumpliera la ley, pero el profeta proclamaba la ley de Dios que debía cumplirse. El hecho de que los profetas del Antiguo Testamento eran especialmente investidos con el Espíritu de Dios se afirma en el Nuevo Testamento. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no es a través de que nosotros querramos decir profecías, nosotros querramos ser profetas, nosotros nos autonombremos profetas o alguien nos nombre profeta. No depende del deseo humano. De hecho, no existe tal cosa como que alguien pueda decir que es profeta. ¿Okay? Ya no existen los profetas, porque el don de profecía venía con una función muy específica y era escribir la Biblia. Ya no existe tal cosa como las profecías. Entonces, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro 1:21. Dicen, dos pasajes extraordinarios y vitales tienden a revelarnos la gran expectación de la gente y las provisiones que se les hacían divinamente. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Zacarías 4:6. Fue dentro de una nación consagrada a Dios, a Israel, que el poder divino obró protegiendo, instruyendo, dirigiendo, todo con el objeto de la voluntad de Dios para ese pueblo, para que ese pueblo se cumpliera. En la misma forma como las empresas cósmicas que están tan evidentemente fuera de la obra específica y para confusión de todas las naciones panteísticas, de igual modo, en los asuntos de gobierno se va el espíritu como un soberano, que utiliza materialmente por designio propio, completamente aparte de la abolición del instrumento. Es decir, no tiene nada que ver con nuestra voluntad, en este caso, ¿no? Esas obras las realiza sin tener en cuenta los dones naturales que el instrumento pueda poseer y completamente aparte de ellos. Este acercamiento a los hombres desde afuera se destaca por el hecho de que el Espíritu se les da específicamente de parte de Dios. En Isaías 42:1, Dios llama a los hombres con su Espíritu, en Números 11:25 y en Éxodo 28:3 al 31:3. Esto es, en el caso de la plenitud del Espíritu Santo que nos ordena en el Nuevo Testamento la venida de Él sobre los hombres. Jueces 14:6, 19, Primera de Samuel 11:6. Así también el Espíritu viene sobre, o cae sobre, el profeta Ezequiel en 11:5, e inviste al hombre del mismo, en Jueces 6:34. Muchas de estas realizaciones del Espíritu en el Nuevo Testamento, donde cada creyente cristiano es templo del Espíritu y se le ordena, sed llenos del Espíritu. Esta bendición no depende de la soberana acción divina, sino del ajuste humano a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos el maravilloso privilegio de poder funcionar dentro del Espíritu, con el poder del Espíritu Santo, y la única forma es confiar en el sacrificio infinito de Cristo en la cruz. No depende de nuestra voluntad, nuestra voluntad, nuestra volición, nuestra capacidad de decir es la que va a determinar si somos positivos o no lo somos. Y es increíble que yo noto que luego de cada clase, al menos una o dos personas se retiran del grupo. Y es perfecto, porque Dios no se impresiona con números. Y es perfecto, digo, porque eso demuestra que efectivamente hay personas que se retiran porque no soportan que se les arranque
el protagonismo dentro de la palabra de Dios. Porque necesitan ser protagonistas, porque el individuo religioso no soporta la verdad. Y yo noto que, por ejemplo, mi pastor, don Armando García, tiene aproximadamente 30 años, no sé exactamente cuántos, enseñando la palabra de Dios, y en su canal de YouTube tiene de pronto un video colocado hace un año con un tema increíble, tenga 2 visualizaciones, 3 visualizaciones. Pero en esta era de redes sociales, de likes, de seguidores, eso se puede considerar, wow, qué mal le va. Oye, que eso significa que no está diciendo la verdad. No, al contrario. Recordemos que salieron aproximadamente 2 millones de israelitas de Egipto, y al final llegaron a la tierra prometida solo 2 de ese grupo original. Se renovó durante esos 40 años todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Se está refiriendo a que pocos van a ser los que lleguen al crecimiento espiritual. Y cuando tú ves las subidas a la colina, hacia la cima, la mayor parte del camino está lleno de toallas, toallas que tiradas, de gente que no persiste en el conocimiento de la palabra de Dios, porque simplemente son negativos. Entonces Dios no se impresiona con números, no se anda buscando likes. Yo no ando buscando likes, seguidores y aprobación humana. En este mundo donde todo el mundo quiere salir sonriente en la foto, caer simpáticos, verse bonitos en la foto, aunque por dentro sean putrefactos, sepulcros blanqueados le llama la Biblia. Y es justamente eso, que por fuera se ven lindos, pero están llenos de podredumbre por dentro. En un mundo de hipocresía donde normalmente todo el mundo quiere caer bien, ser simpático. Y no se debe buscar la simpatía humana, no se debe buscar el que caerle bien a la gente, porque siempre vas a caer mal. Pero si andas buscando la aprobación humana es porque definitivamente quitaste tus ojos de Dios. Y es ahí donde realmente debemos estar concentrados. No en los likes, no en los seguidores, no en la simpatía humana. Entonces, estamos rodeados de hipocresía. Entonces, de nada sirve si tienes un montón de gente que te sigue como en las redes sociales y suenas y te ves simpático. No, hay que buscar sonar simpático, hay que sonar preciso, sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios. Porque es esa precisión la que va a garantizar que seas, que no suenes simpático, que no suenes amable, dulce y bonito. Hay que dejarse de esas hipocresías. Hay que ser preciso, porque se hay que manejar con precisión la palabra de verdad. Y se refiere justamente a decir las cosas como hay que decirlas. Aunque a católicos, bueno, católicos, esa palabra me suena un poco que está mal utilizada, ¿no? O a evangélicos, o a testigos de Jehová, o a musulmanes, o a la religión que sea, le pueda sonar chocante mucho de lo que se dice acá. Y por eso en la descripción del canal está precisamente el hecho de que no tenemos tendencia religiosa, no pertenecemos a ningún tipo de digamos que de estructura religiosa. Aquí somos cristianos, somos miembros de la familia real. Porque si nos metemos en una religión, en una etiqueta religiosa de alguna secta, entonces automáticamente ya, entramos dentro de un molde que hay que seguir ciertos parámetros. No, el único parámetro aquí es el estudio de la palabra de Dios. La precisión es fundamental. Entonces, cuando este canal tenga 4, 5, 6 personas nada más positivas, que están directamente concentradas en el estudio de la palabra de Dios, sin adornos y sin el excremento de la religiosidad, perfecto. Será el momento oportuno para empezar a soltar mucha más información, para no tirarle perlas a los cerdos. Y algunos se ofenderán también por esa expresión, pero perfectamente es válida porque en la Biblia lo dice. No arrojen perlas a los cerdos. Y el cerdo es el individuo religioso que está intentando tener protagonismo dentro del plan divino. Cuando el único protagonista de esta obra maravillosa es Dios. Nosotros estamos aquí para disfrutar de los privilegios que significa creer en Cristo, tener esta provisión divina todos los días de poder alimentarnos de su palabra
y poder aplicar esto en nuestras vidas para alcanzar la máxima cima, que es la ocupación con la persona de Jesucristo. Y una vez que alcanzamos estar allí, en esa cima, nos daremos cuenta que somos increíblemente felices, que se nos ha quitado el peso tan terrible de encima de creer que debemos alcanzar la aprobación de Dios y creer que podemos hacer algo para agradarle a Dios y andar buscando la aprobación humana. Porque podrás hacer los miles de sacrificios increíbles, podrás ser la mejor persona del mundo, entregarte en cuerpo y alma a la gente y siempre vas a conseguir el desprecio de los demás. Entonces, y con conocimiento de causa lo digo, porque puedes sacrificarte hasta por tus seres más cercanos, hasta por tus propios hijos, y lo único que vas a recibir es desprecio. No es 100% seguro, no es todo el tiempo así, pero muchas veces podrás conseguirlo. Entonces, de nada sirve, porque lo único que debes buscar aquí es la concentración con el estudio de la palabra de Dios. La concentración con la persona de Jesucristo va a garantizar que alcance la máxima cima. Y es lo único que debe importar, es lo único que debe buscar, porque es lo único que va a garantizar que estarás concentrado en Dios, en el Espíritu Santo, en Jesucristo y estar en la máxima cima. Entonces, continuando con el estudio de la palabra de Dios, habíamos quedado en la clase anterior, a ver exactamente con respecto a los estudios de las notas del Robbie B. Thiem, traducida por mi pastor Armando García. Dice: Su Majestad el Señor Espíritu, en el punto H creo que hemos quedado. Dice: por tanto nosotros, o sea, la familia real, mirando a cara descubierta, o sea, en la llenura del Espíritu Santo, a cara descubierta se está refiriendo, habiendo citado nuestros pecados, porque depende de Él, no de nosotros. Lavarnos las manos, cuando hablo de lavarnos las manos, me digo es presentarnos ante Dios aprobado, reconociendo nuestros pecados ante Él para poder estar blanco como la nieve. Y no se siente, está todo reposado en Él. Reposa en la obra magnífica de Cristo en la cruz. Y repito, por tanto, todos nosotros, o sea, familia real, mirando a cara descubierta como un espejo, o sea, la palabra de Dios, que es la que nos demuestra quiénes somos y cómo somos, la gloria del Señor, somos transformados en gloria, que es la humanidad de Cristo en la dinasfera divina. En gloria, momentum, que es el momento en el que aplicamos doctrina, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a repetir esto porque es sumamente interesante. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, que es la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios Espíritu Santo también es llamado el Espíritu Eterno. Según las notas aquí dice: cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de cometer un pecado y no lo cometemos, bien sea porque citamos nuestros pecados, bien sea que no cometemos el pecado, o si lo cometimos y reconocemos ante Dios que hemos cometido un pecado, estamos sirviendo a Dios, estamos quitándole la oportunidad a la naturaleza de pecado para que actúe en nosotros. Estamos caminando en el Espíritu. La verdadera alabanza a Dios, la verdadera glorificación de Dios que podemos hacer nosotros es justamente utilizar sus recursos, no nuestros recursos. Dice también que es llamado el Espíritu de gloria. En 1 Pedro 4:14 nos dice: cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. También es llamado, y no nos preocupemos por ser injuriados por los demás, eso va a suceder siempre. Aunque puedas verte muy pulcro ante la gente siempre va a buscar la forma de juzgarte, y nosotros no debemos ser quienes para juzgar a nadie, ni tampoco preocuparnos por quienes nos injurian, quienes simplemente se dedican a agredirnos, a atacarnos. De eso se encargará Dios. El Espíritu de gloria, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida, o sea, la llenura del Espíritu Santo, en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de muerte. Que la ley de pecado y de muerte es la ley mosaica que nos enseña que somos pecadores, que no podemos alcanzar la aprobación. Siempre ha dependido de la obra de Cristo en la cruz, no de nosotros. Solo que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios con la intención de
de, de alguna forma, de ejemplificar, no ejemplificar, mejor dicho, de eh, simular lo que sería, lo que sucedería en la cruz. O sea, una manera de demostrar cómo sería lo que sucedería en la cruz. Pero siempre ha dependido de la gracia. El espíritu de vida en Cristo Jesús, también se le llama el Espíritu Santo. Porque la ley de espíritu de vida, la ley de... Ah, perdón, esto ya lo leí. También se le llama Dios. Dice, además dejen de contristar al Espíritu Santo, al Espíritu del Dios, por quien han ustedes sido sellados de la redención. O sea, es la garantía de un plan perfecto para el día del arrebatamiento, la recepción de un cuerpo de resurrección. Una vez que venga el arrebatamiento, vamos a recibir un cuerpo de resurrección. Bien, en el punto 6, continuando las notas de Robert B. Thiem, traducida por don Armando García, dice, históricamente la deidad perdón, se me traba la lengua. Históricamente la deidad del Espíritu Santo ha sido una doctrina bíblica fundamental de la fe cristiana desde el principio de la edad de la Iglesia. La controversia ariana en el siglo IV resolvió una vez para siempre la doctrina ortodoxa en cuanto a la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Ario alegó que el Espíritu Santo era un ser creado, por lo tanto, él negó la deidad del Espíritu. Sin embargo, desde el siglo IV, su verdadera naturaleza divina nunca ha sido negada por aquellos quienes conocen su esencia y personalidad. En el punto 7, el cristiano es habitado por el Espíritu, o sea, por Dios. En los 3 siguientes pasajes dice que el Espíritu Santo nos habita y Él es Dios. En 1 Corintios 3:16 nos dice, no saben que ustedes siguen siendo un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cuando se refiere, imagínense lo que significa el maravilloso privilegio de ser habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tener, recibir el templo en nuestro cuerpo, y no se está refiriendo del cuerpo físico, se trata de nuestra alma, en el cual es construido el templo, el arca del pacto, una vez que creemos en Cristo. Y ese es el templo, el cual dice Cristo, edificar el templo en 3 días. Y no se está refiriendo al templo físico, no se está refiriendo a ese templo que todavía hoy en día adoran en un muro, ¿verdad? Sino se está refiriendo al templo que habita en el cristiano. Cristo no reconstruyó la estructura física, eso no es más que bloque, eso no son más que piedras. Se está refiriendo que al tercer día edificará el templo en cada uno de los creyentes. Entonces, bien, continuando acá. ¿O no saben ustedes que su cuerpo continúa siendo templo del Espíritu Santo que sigue habitando en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no son de ustedes? No nos pertenecemos porque hemos sido comprados por la sangre divina de Cristo para salir de ese mercado de esclavos, porque somos santos a partir del instante que creemos en Cristo. Y santo no es portarse bien, santo significa apartado, hagios, que ya se lo expliqué en una oportunidad, pero hagios, nunca está de más repetirlo, hagios es separado. Pero no porque nosotros nos separamos por nuestra propia voluntad, sino porque nos separamos al instante de creer en Cristo y Dios nos separa para su familia, la familia real, en quien ustedes son juntamente construidos en un lugar de habitación propiedad del Dios en el Espíritu. Entonces, el arca del pacto, que estaba construida de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, con tapadera de oro, que representa la deidad de Cristo, que tenía 2 querubines mirando hacia abajo, representando justicia y rectitud, que recibía la sangre del cordero y que miraban hacia abajo, viendo la tapadera, pero que adentro se encontraban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y un tazón con maná, representando 3 aspectos del pueblo de Israel que fueron, o sea, 3 aspectos de pecado y de rechazo del pueblo de Israel a Dios, pero en lugar de los querubines ver el
digamos que las tendencias de pecado del pueblo de Israel, lo que están viendo en la tapa era recibiendo la sangre del cordero. Ese era el arca del pacto. Entonces imagínense el increíble privilegio de que esa arca del pacto está ahora habitando en un creyente. Por esa razón es que tú puedes citar tu pecado y automáticamente Dios Padre perdona el pecado porque fue vaciado en Cristo. Es un fenómeno increíble, un fenómeno espiritual impresionante. Que nosotros tengamos ese privilegio de ser habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que nuestra alma esté construida un templo, incluso mejor que fue construido en el Antiguo Testamento. Es un privilegio impresionante. Pero entonces, creer que podemos anular ese maravilloso privilegio solo por cometer un pecado es un increíble insulto a Dios. Entonces, vamos a ver el punto 8, donde dice el mentir al Espíritu Santo. Este es un peligro grave que se presenta a los creyentes. Este es el pecado de implosión o autofragmentación. Es análogo al creyente siendo una granada ambulante. Se jala el gancho de la granada con cualquier pecado mental o verbal. Dice en Hechos 5:3, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón? De tal manera que has mentido al Espíritu Santo para guardar parte del dinero del precio de la tierra para ti mismo, para mentir al Espíritu Santo y sustraer el precio del campo. Debemos entender que no hay forma alguna de poder mentirle a Dios. No existe tal forma que podamos mentirle a Dios, porque conoce absolutamente todo de nosotros. Nos conoce desde el fondo hasta el más mínimo pensamiento, y no se nos cae ni un cabello sin que Él lo sepa. Pero mientras esté funcionando en este maravilloso protocolo divino, que es estar lleno del Espíritu Santo, que es estar concentrado en su palabra, caminando en el Espíritu, con todos los tropiezos que podamos tener, porque somos seres falibles, nos equivocamos a cada rato, y hay que sí, que sí metemos la pata. Hay quienes sí somos muy torpes. Bueno, ejemplo de eso está David. David era rey, tenía todo a su alcance, y el muy vago, en medio de una batalla, se quedó en el templo, se quedó en el palacio, cuando en ese entonces él tenía que estar en la guerra, pero prefirió quedarse sentado, durmiendo. Dice que en la tarde se levantó y observó a la esposa de Urías el Eteo y la deseó, teniendo un montón de concubinas, un montón de esposas. Entonces, aún así, y que él ordenó el asesinato de Urías el Eteo, sin embargo, él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios conocía lo positivo que era. Y a lo largo de estos estudios veremos y comprobaremos con el espejo de la palabra de Dios lo increíblemente defectuosos que somos. Porque nos daremos cuenta que somos increíblemente débiles. Porque la naturaleza de pecado es poderosísima, pero nosotros le cedemos el poder a la naturaleza de pecado. Y tenemos infinidad de tentaciones todos los días, pero debemos estar atentos para estar conscientes de, hey, esto no lo voy a cometer. Pero nosotros le cedemos la llave a ese ex con el que de los que nos hemos divorciado. Y le decimos, pasa un ratito nada más. Y ahí, qué metidas de patas cometemos con eso. Pero tenemos el increíble poder de decirle no a ese ex que es la naturaleza de pecado. Porque ya no dependemos de esa relación, ya no le debemos poder. Nosotros se lo cedemos. Entonces tenemos la oportunidad en nuestra alma de caminar en el Espíritu o dejar controlarnos por la naturaleza de pecado. Entonces no se trata de que sintamos algún tipo de emoción por estar lleno del Espíritu Santo. Porque no se siente. Porque Dios es perfecto y no depende de nuestras emociones. Depende de
qué tan concentrados estemos con su palabra. Entonces podrás considerar que de pronto no me gusta esta información porque simplemente suena muy técnica, suena muy científica, pero resulta que Dios es perfecto y no puede un Dios perfecto soportarse sobre nuestras emociones, sobre seres defectuosos como nosotros. Porque nos dice en Isaías, porque todas nuestras justicias, o sea, refiriéndose a todas nuestras obras buenas, son como trapos menstruales. Para ser más específico, en el hebreo se refiere a trapos menstruales, a trapos de inmundicia se tradujo también. Y eso es, nuestras obras buenas son porquería, son basura. Pablo se refiere a escúbada y a miaino. Miaino es mierda en griego. ¿Ok? Dice, todas mis rectitudes, porque dice que fue circuncidado el 8º día. Y judíos de judíos, fariseos de fariseos, porque ahora vemos a fariseos como Cristo realmente lo comparó como hipócritas, pero en ese entonces, dentro de la religión judía, un fariseo era visto como altos cumplidores de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo dice, todo lo demás lo tengo por mierda. Y ahora se van a salir unos cuantos porque dije la palabra mierda. Pero así lo dice la Biblia, solo que se tradujo como excremento, basura y otras formas. Pero básicamente se está refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque todo es excremento al lado de la palabra de Dios. Todo es basura comparado con la obra de Cristo en la cruz. Entonces dejemos de considerar que tenemos más privilegio que el que simplemente recibir. Lo único que debemos hacer es recibir, no hacer absolutamente nada, porque todo fue provisto por Dios. Porque el sábado se refiere a eso, a que hay que descansar en que Dios hizo todo. Cuando dice tetelestai, todo está consumado, es justamente eso. Entonces el Espíritu Santo se encuentra en este momento, en la edad de la iglesia, actuando. Pero nosotros debemos cederle el control de nuestras vidas para continuar este camino increíble que significa estar llenos del Espíritu Santo y poder controlar cualquier situación y estar en paz, primero con nosotros mismos y luego con todo lo demás, porque tenemos una comunión con Dios y esa comunión depende de cuánto es nuestra concentración en Él, en su palabra, en su enseñanza. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de culpa. La culpa es terrible. Libre de el peso tan increíblemente doloroso que significa creer que puedes alcanzar la aprobación de Dios. El peso de la conciencia de pensar que tienes que agradarle a la gente. El libre de ansiedad. Ansiedad es terrible. El estrés, la preocupación, el miedo destruye el alma. Un cristiano no debe tener miedo. Nunca. Porque todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor no son más que oportunidades increíbles para poder confiar en su plan. Todo lo que significan los ataques de la gente, todo lo que significan las decepciones de la gente, que te puedan hacer la gente. Puedes estar decepcionado y no debemos estar decepcionados, porque decepcionarse de la gente es considerar que en alguna forma pusimos nuestras esperanzas, bien sea de felicidad, bien sea de algún tipo de respuesta positiva hacia nosotros, la pusimos en la gente. Y de la gente no se debe esperar nada. Maldito el hombre que confía en el hombre. Se está refiriendo también en que nosotros nos debemos confiar en nosotros ni en nadie más para nuestra felicidad, para nuestra salvación, sino en la obra de Cristo en la cruz. Y de la misma forma, la llenura del Espíritu Santo depende de Él, exclusivamente de Él. Y en la medida que entendamos esto y lo pongamos en práctica en nuestra vida, vamos a alcanzar la paz, la felicidad, de poder estar en este mundo caído, en este cosmos satánico, en el que recibimos ataques de todas las formas habidas por haber, bien sea por tentación, por nuestra naturaleza de pecado, por supuesto, o bien sea por ataques externos, y decir aún así, Padre, gracias porque tú tienes control absoluto de todas las cosas.
y nada podrá hacerme daño porque tú no lo vas a permitir. Y si lo permites, bienvenido sea. Será porque efectivamente hay un plan perfecto para todo esto. Y todo esto significará la oportunidad increíble para confiar en su plan y alcanzar la máxima felicidad en medio de las circunstancias. Entonces, con esto quiero terminar la clase de hoy. Paz en medio de la tormenta. Confiar en Él. Orar sin cesar. Comunicarnos constantemente con Dios. Descansar en su plan y alcanzar la máxima felicidad. Solo confiando en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Una breve oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder confiar en tu plan, de poder exponernos al estudio y al conocimiento de tu palabra, de la mente de Cristo. Te pido que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos utilizarlo en nuestro diario vivir, con tus recursos y no con los nuestros, en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.